Bueno, hola a todos, es un placer estar aquí con vosotros y ya parte de los protocolos son agradecer a los organizadores haberme invitado. Es verdad que tengo un papel un poco más árido porque no vengo aquí a contaros solamente las grandes maravillas de la inteligencia artificial, que las tiene, sino a hablaros de cuál es la necesidad que existe para abordar y ofrecer un marco proteccionista para los usuarios de inteligencia artificial. Y hablo de inteligencia artificial en términos genéricos, porque en realidad lo que hay son actualmente herramientas de inteligencia artificial. No existe una inteligencia artificial tipo Matrix, como en la película, que nos vaya a controlar a todos, sino que hay distintas herramientas en función de lo que queremos hacer. No estuvisteis muchos de vosotros aquí ayer, pero uno de los ponentes, Carlos Iglesias, hablaba de un hecho esencial, que es que hay que saber para qué usamos cada una de las herramientas que existen y para no solamente utilizarlas para los propósitos que queremos, sino también entendiendo cómo funciona cada una de ellas. Digamos que ChatGPT es la gran herramienta que se ha popularizado y tiene un volumen de usuarios a nivel internacional enorme, pero ChatGPT no viene a ser un pseudodios sustituto de toda nuestra vida, y ChatGPT nos sirve para todo. Por ejemplo, se utiliza muchas veces ChatGPT como un navegador o un buscador de información, cuando realmente hay que entender que ChatGPT es un productor de textos de base probabilística, con lo cual, si lo estamos utilizando para conseguir respuestas a ciertas preguntas, pues no nos va a servir. Esto es algo que querría que supieseis. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que el impacto de la inteligencia artificial supone un proceso de aprendizaje neuronal de carácter tecnológico basado en el tratamiento de datos, muchos de esos datos son datos personales nuestros, para ofrecer resultados. Cómo se tratan esos datos, cómo es el proceso de aprendizaje interno y cuál es el aprovechamiento que queramos hacer de los resultados que se obtienen, eso es algo que preocupa mucho a los legisladores, y dentro del marco de la Unión Europea preocupa bastante. ¿Por qué? Porque por encima de todo está el individuo y la persona a la que queremos ofrecer un servicio y una herramienta que, como decía Luis antes, sea complementaria de nuestras propias habilidades creativas o de nuestros propios procesos para ganar eficiencia, eficacia, pero no sustituirnos o no ser una herramienta que pueda afectar negativamente a nuestra propia humanidad o dignidad. Estos son algunos de los principios básicos que mueven a la Unión Europea a tratar de regular estas cuestiones. Y ya aterrizando un poco en la realidad, quería traeros algunos ejemplos de cuáles son los riesgos potenciales, porque hay una parte muy cinematográfica del uso de la inteligencia artificial que es muy atractiva, pero hay otra parte que también es real y puede afectarnos en nuestra cotidianidad, ¿no? Aquí os traigo un ejemplo, por ejemplo, de algunos trabajadores de Samsung que tuvieron la ocurrencia de compartir un código de desarrollo de un programa y un software que estaban elaborando con ChatGPT para mejorar el código. Y al hacerlo no entienden o no tuvieron en su momento la cautela de comprender que una inteligencia artificial no olvida los datos que se le introducen, con lo cual esos códigos quedaron accesibles para una empresa de la competencia que aprovechó el código subido para desarrollar su propio producto. Podemos entender que esto tiene un impacto económico enorme para cualquiera de estas empresas y ha sido un descalabro en cuanto a la fuga de datos. Hay que tener en cuenta que una cosa es que utilices la herramienta para mejorar el código y otra cosa es saber que ha habido ahí equipos trabajando para crear ese código en el software, lo cual ha supuesto inversión de dinero, de recursos, de talento creativo al servicio de este producto, que se ha fugado. Se ha fugado por un uso incorrecto de la inteligencia artificial. Y, bueno, esta es una noticia anterior, ya bueno, no se lee casi nada, pero bueno, los titulares espero que los leáis, porque si no, no entendéis la noticia.
Esta noticia, por ejemplo, es de 2018, cuando Alexa de Amazon, por error, envió a otro usuario todas las conversaciones archivadas de un usuario diferente, con lo cual toda su privacidad estaba expuesta. O situaciones como esta, en la que los datos de geolocalización del personal de seguridad de determinadas personalidades como esta permitía la ubicación en tiempo real de estos políticos o estas personalidades, con lo cual, para quien tenga una mente torticera y quiera planear, por ejemplo, un atentado, pues está dando información bastante arriesgada, ¿no? O incluso recientemente, desde 2023, 2024, algunas fugas de datos cuando pues, se desvelaba información sensible sobre contraseñas o datos bancarios, porque no sabemos exactamente qué es lo que debemos compartir con ChatGPT y qué es lo que no. Esto es lo que hace que la Unión Europea esté prestando particular atención a supervisar la labor de las inteligencias, bueno, la inteligencia artificial en sí mismo no, sino los protocolos que deben cumplir los desarrolladores de la inteligencia artificial a la hora de hacer accesible esa herramienta para los usuarios, ¿no? Parece que tenemos ahí un ente supervisor desde la Unión Europea que nos va a cortar las alas de la inteligencia artificial y nos vamos a quedar atrás en relación a China y Estados Unidos, pero es verdad que yo creo que está tratando de proteger unos valores que son esenciales para el individuo y que son garantistas de sus propios derechos para que precisamente no sean suplantados por una inteligencia artificial. Esta es una noticia de septiembre de 2024, cuando se pone un freno al desarrollo de Gemini a través de Google, porque la implantación y el uso de los datos que está captando pues no está cumpliendo los protocolos de protección de datos de la Unión Europea. Esto no quiere decir que se vaya a prohibir el desarrollo de Gemini en la Unión Europea, sino que se le obliga a cumplir una serie de pautas para informar debidamente y para que todo el mundo sepa qué es lo que se va a hacer con su información. Yo al menos quiero saber qué se va a hacer como información y después tomar la decisión de si quiero compartirla o no, pero por lo menos estar suficientemente informada. Y por aquí, por esta línea, va toda la normativa europea. No se trata de prohibir, sin más, sino de obligar a informar y crear protocolos de transparencia. Lo mismo ha pasado con la supervisión. Bueno, esta es una segunda noticia en relación a lo mismo, esta también es de septiembre del año pasado, o cuando, por ejemplo, se obligó a, bueno, sabéis que todas las plataformas de redes sociales tienen su IA gemela, ¿no? O sea, el propio X, que era antes Twitter, también tiene un desarrollo de una IA basada en la información que los usuarios suministran a través de esta red social. Pero Elon Musk tenía por defecto una configuración donde los datos se utilizaban sin tener que pedir permiso. Y Europa dijo, de eso nada. Primero vas a tener que informar a los usuarios de si quieren consentir el uso de sus datos o no, con lo cual obligó a cambiar el protocolo de utilización de datos para sus procesos de entrenamiento. Este es todo el propósito que tiene la Unión Europea con distintas normativas. La última y la más famosa, no sé si habéis oído hablar de ella, es la ley de la inteligencia artificial. Pero bueno, existe una serie de medidas que tienen que ver con cómo proteger el mercado, el comercio online, cómo proteger los derechos de autor, cómo proteger los datos personales a través de los protocolos de privacidad y el famosísimo, que lo habréis visto, con todos los consentimientos de cookies y datos que cada vez que entráis en una página web, eso viene del Reglamento General de Protección de Datos. Y la última es la IA. Pero ¿va a llegar esta normativa a coartar el desarrollo de la inteligencia artificial o qué es lo que pretende realizar? Bueno, hay una serie de pautas que yo creo que todos podemos entender que son necesarias. Hay una serie de medidas que tratan de minimizar el dato que se está pidiendo. O sea, yo para, por ejemplo, crear una cuenta de usuario en una de estas plataformas, a lo mejor no tengo que saber dónde vives exactamente o no tengo por qué pedir tu cuenta bancaria, salvo que estés accediendo a una cuenta premium. A lo mejor solamente tengo que tener una cuenta de usuario que me permita comprobar que tú eres un usuario real, con una verificación en dobles pasos. Bueno, pues esto es un protocolo de minimización que la normativa contempla obligatoriamente. Con lo cual,
si tú me empiezas a pedir demasiada información, pues estarías incumpliendo lo que Europa está estableciendo para que tú puedas usar la herramienta. Lo mismo el derecho al olvido. ¿Qué pasa si yo quiero cerrar mi cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter, de TikTok? ¿Qué pasa si yo quiero olvidar y desaparecer de mi presencia digital? Yo tengo que poder pedir a mis proveedores de servicios que se olviden de mis datos. Esto es el llamado derecho al olvido, que tiene su repercusión incluso. Uno de los casos más famosos es cuando se pidió a Google que dejase de ofrecer determinados datos asociados a los nombres de una persona en los procesos de búsqueda. Esto hace que la persona, que en este caso concreto pasaba que había hecho algo en su pasado y tenía un expediente criminal y ya había cumplido condena, ya estaba depurado y ya no tenía por qué seguir vinculando a su persona a esos resultados, pidió que por favor se dejasen de arrojar resultados al respecto. ¿Y esto por qué es importante el derecho al olvido? Porque las IAs no olvidan. Tecnológicamente funcionan como un proceso de aprendizaje neuronal. Funcionan de manera muy parecida a un cerebro, aunque de base probabilística, pero a un cerebro. De manera que si yo introduzco un dato en una IA, no lo va a olvidar. Otra cosa es que mejore los procesos de output para que inhiba la aportación de determinados resultados, pero no porque el dato desaparezca, ¿no? Y, por último, en cuanto a la propia herramienta, sí, la obligación de ser transparente, de informar debidamente de, oye, yo he aprendido y tengo todos mis procesos de machine learning y de entrenamiento sobre este tipo de datos, o sobre este tipo de datos, o sobre todos los datos disponibles de manera pública en Internet, o yo soy una IA especializada en imagen y, por tanto, me he basado en este banco de imágenes o en este otro. Esto es a lo que obliga la nueva normativa europea, así como para informar debidamente del efecto de los outputs, ¿no? Esto viene a redundar un poco lo mismo. Distintas organizaciones nacionales que tratan de velar por la protección de nuestros datos han establecido protocolos de cómo tienen que informar debidamente las inteligencias artificiales. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante informar? Bueno, quiero destacar aquí en este informe uno de los puntos relevantes. El principio de transparencia no solamente es relevante para que la persona sepa de dónde ha aprendido la inteligencia artificial, cuáles han sido sus protocolos de aprendizaje y sus datos bases de entrenamiento, sino porque esto puede dar lugar a resultados no siempre que son pretendidos por el usuario, ¿no? Para esto hay que ser conscientes de que las IAs aprenden sobre información que en sí mismo está sesgada y, en consecuencia, ofrecen resultados que a veces son sesgados. Si tú utilizas Midjourney, que me imagino que también la conocéis, no sé cuántas IAs utilizáis vosotros, aparte de ChatGPT. ChatGPT, básicamente. Bueno, se han ido especializando. Ayer Carlos Iglesias trajo varios ejemplos de algunas están especializadas en la producción de música, otras en la producción de imagen, otras en la producción de texto, otras en la producción de vídeo. Como veis, están produciendo todos en ámbitos creativos, ¿no? Donde hay que producir y crear cosas, donde hay que poner a trabajar el cerebro. Pero los entrenamientos se han hecho sobre lo que está disponible y lo que está disponible muchas veces ya está sesgado en sí mismo. No podemos pedirle a la IA que no nos ofrezca resultados sesgados si sus bases de entrenamiento ya están sesgadas en sí mismo. Entonces, si tú le preguntas a Midjourney que te ofrezca una imagen general de una mujer guapa, como todos son imágenes de revistas, películas y demás, esto es lo que considera Midjourney una mujer guapa. En su mayoría, mujeres blancas, vestidas más o menos de la misma manera, pelo largo, todas así. Esto es un sesgo. Esto no es creativo. Esto es ninguna de estas mujeres existe. Está creada de cero por Midjourney. No hay una réplica, no está copiando, está creando un nuevo patrón. Pero el patrón está basado en la información previa y la información previa es sesgada. Lo mismo con esto. Si tú le pides o pedías, porque esto lo habrán ido depurando en el prompt, que creas un juguete en Irak, como toda la información relacionada con el etiquetado Irak tiene una estética militarizada, te ofrece imágenes de juguetes armados.
lo cual no es una realidad, ¿no? Es un sesgo basado en la información con la que se ha alimentado. Por eso es importante saber de qué datos se alimenta una IA. Por ejemplo, esto es uno de los primeros resultados de Gemini en la producción de imágenes. Una papisa mujer y que aparte tiene un aspecto hindú, o también un obispo o un cargo religioso negro. Llama la atención. Llama la atención porque sabemos que es poco verosímil que esto se produzca en la realidad. Sin embargo, es un resultado probabilístico mucho más creativo y menos sesgado que los anteriores. Y a pesar de eso, lo vemos como un choque porque rompe nuestros parámetros y nuestras expectativas. Igual que tener un presidente de Estados Unidos afroamericano en la fundación de Estados Unidos, lo cual dio lugar a una corrección en el tipo de outputs que Gemini iba a producir. Es decir, le pedimos a una IA que sea creativa, cuando crea cosas que chocan con nuestros parámetros preconcebidos, le empezamos a pedir que sea menos creativa. Entonces, bueno, replicamos nuestra humanidad en el funcionamiento de las IAs, ¿no? ¿Cuál es otra de las obligaciones que se introducen por la ley de la inteligencia artificial? El deber de información. Como decimos, no solamente en qué datos está tomando para sus procesos de entrenamiento, sino que lo que resulta del uso de una IA debe ser suficientemente informado si puede tener un impacto en la opinión pública. Esta imagen obviamente no es real. Y ese etiquetado de creado con inteligencia artificial empieza a ser obligatorio. Lo vemos en cuestiones como plataformas que obligan a informar de cuándo los contenidos han sido creados con inteligencia artificial. Incluso estas plataformas han incorporado este sistema de etiquetado antes incluso de la entrada en vigor de la normativa europea para irse adaptando y no perder cuotas de mercado. Esto obviamente es el meme profesional, ¿no? Ya llegamos a la creación de imágenes que hasta son irrisorias, pero no podemos olvidar que pueden tener un impacto muy negativo. Esta es una imagen falsa, creada por inteligencia artificial, que sembró el pánico temporalmente porque parecía la destrucción de parte del Pentágono por un atentado terrorista. Esto produjo un efecto económico inmediato de bajada de la bolsa en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que se pretende evitar desde Europa y, por tanto, informar de cuándo se está utilizando un output de una inteligencia artificial que puede tener cierto impacto de carácter social. Si bien hay que tener en cuenta, no sé si se lee, que estas exigencias de información, esta sobrecarga para el usuario, que parece que somos los responsables de todo el mal que puede surgir de una IA, no es tan imprescindible cuando se ha sometido a un proceso de editorial o de criterio de supervisión humana. Es decir, no todo lo que sale de una IA puede ser directamente publicado, tiene que ser cribado. Y entonces aquí volvemos a aportar criterio humano, volvemos a aplicar un fundamento basado pues, en nuestros conocimientos, valores, formación, que nos permite filtrar qué es lo que nos da la IA para después poder difundirlo, ¿no? Esto es uno de los requerimientos de la nueva normativa europea. En cuanto al tratamiento de los datos de ChatGPT, es verdad que para adaptarse a la normativa europea ha hecho una modificación de sus protocolos. Antes, por defecto, cualquier usuario en la parte libre de ChatGPT tenía todos sus datos expuestos. Era esta transacción de te doy mis datos y tú me prestas el servicio. Ahora permite configurar un poco la herramienta para que puedas decir, oye, los prompts, la información que yo te estoy introduciendo, no la utilices para entrenar tus modelos, y particularmente ha cambiado con el uso de estas versiones de Plus, Enterprise, de manera que permite el uso de ChatGPT en entornos 100% privados, lo cual es bastante proteccionista de los datos que se introducen. Con todo, cuando tú mismo le preguntas a ChatGPT cómo debería seguir un buen protocolo de privacidad para el uso de ChatGPT en mis creaciones de texto, este es un ejemplo que le decía. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer un memorándum de una empresa, introducir datos sobre el último ejercicio económico? Una de las primeras cuestiones que te recomienda es minimizar la cantidad de datos que introduces.
con lo cual entiendes que aunque incluso trabajes con entornos cerrados y privados dentro de ChatGPT, lo recomendable es no cargar demasiada información dentro del modelo, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las cuestiones que os comentaba, que es una implementación de la herramienta desde la entrada en vigor de esta normativa europea. Esto está así desde junio del año pasado, donde puedes desactivar el uso de datos para el propio entrenamiento, pero que sepáis que por defecto viene activado. Es decir, todo lo que metéis en ChatGPT queda en ChatGPT salvo que lo desactivéis. Y al mismo tiempo viene todo con una advertencia, y es que ChatGPT puede cometer errores. Esto está dicho en una parte muy pequeñita del chat, pero es importante porque se producen alucinaciones, que es como se llaman, y ChatGPT siente un enorme impulso a dar respuesta siempre y no dejarte sin resolver tus dudas, y entonces cuando no tenía la información, o al menos antes, pues se la inventaba. Y esto es lo que se llama alucinación. Tiene un aspecto de verosimilitud, pero no es cierto. ¿Qué creéis de un abogado que utiliza ChatGPT y consigue tener una serie de antecedentes legales para sustentar su posición jurídica de casos que no han existido nunca? Bueno, esta persona obviamente ha defenestrado su carrera. ¿Por qué? Porque no ha aplicado un criterio profesional a supervisar el resultado que ChatGPT le ha ofrecido. Fue con esa demanda al juzgado, pues no tendría tiempo o lo que fuese, o pensó que ChatGPT funcionaba de otra manera. Bueno, pues se pueden cometer errores. Y también suceden cosas como que a ti te atribuyan o tú salgas en un resultado de la IA, en el output, como una persona que ha tenido tal opinión o ha hecho tal declaración, lo cual también puede afectar a tu honor, a tu imagen y a tu consideración pública. Esto tampoco debería ser objeto de una publicación sin pasar por un criterio de supervisión. Así que no voy a seguir porque no me da más tiempo, pero simplemente deciros que esto es una respuesta real de una consulta que tuve en un equipo de trabajo jurídico donde nos habían pedido presupuesto para llevar un caso. Nos plantearon el caso, hicimos una valoración y su respuesta fue, no sé si se lee bien, ¿sí? Muchas gracias, pero hemos decidido no contrataros porque el equipo legal de ChatGPT, es decir, ChatGPT, me ha dado una respuesta a la consulta que tenía. Muchas gracias. Y dijimos, ok, pues si tienes alguna alucinación o eso no pasa por algún criterio de supervisión jurídica, pues ya es tu competencia. Lectura de todo esto, no era el cliente apropiado para nosotros y no sé cuál es el equipo legal de ChatGPT, pero bueno, ahí se quedó la cosa. En fin, muchísimas gracias y espero que os haya resultado interesante.